Soy de Noruega, de un pueblito no muy alejado de las montañas. Hace algún tiempo, para el 19º cumpleaños de mi novia, decidí que quería pasar el fin de semana con ella en la universidad en la que se había anotado hacía poco. No nos habíamos visto en más de un mes y la vida de la relación a larga distancia resultó ser sorprendentemente más solitaria de lo que había anticipado inicialmente. Dado que la mayoría de mis amigos cercanos también se habían ido de la ciudad para estudiar, me quedé con una sensación de soledad que nunca antes había experimentado. Incluso mi entrenamiento de boxeo o jugar a mis videojuegos habituales ya casi nunca me divertía. Esa era exactamente la razón por la que estaba tan emocionado con la idea de hacerle una visita a mi novia. Era justo lo que necesitaba. Mi único problema era la distancia entre nosotros, ya que para llegar a ella tenía que comprar un billete de avión de ida y de vuelta o conducir durante 9 horas seguidas a través de un terreno montañoso en una autopista destartalada y llena de baches. No me quedó otra más que conducir yo mismo hasta allá, puesto que mi posición económica no me permitía pagar un viaje en avión así de caro. Así que bueno, ahora tocaba convencer a mis padres. Después de lo que parecieron horas de discusiones persuasivas, me dieron un no muy convencido visto bueno y mi padre me arrojó las llaves a regañadientes. Subí las escaleras a mi habitación, llamé con entusiasmo a mi novia para darle las buenas noticias y me dispuse a armar las valijas. Lo había conseguido. Iba a ver a mi novia. Lo que sí, este viaje iba a ser un viaje de 9 horas, sin contar las paradas de descanso y las pausas para comer. Mis experiencias anteriores en la carretera palidecieron en comparación, así que no hace falta aclarar que estaba bastante nervioso. A la mañana siguiente me desperté con el despertador de mi teléfono sonando alegremente. Después de unos minutos de reactivar mi conciencia, rápidamente me puse de pie y me vestí. Corrí escaleras abajo, agarré algunas barritas energéticas de la despensa, las metí en mi bolsillo y salí de la casa a toda prisa, no tenía tiempo que perder. Salí al patio para encontrarme con lo que sería mi fiel corcel en esta cruzada. El sol de la mañana ya había calentado el interior del auto de mis papás. Sentí como si hubiera entrado en un sauna cuando me senté en el asiento del conductor y sentí el cuero quemado del volante derretirse en mis dedos. Encendí el motor e instantáneamente encendí el aire acondicionado a su configuración máxima. Hacía muchísimo calor. Mientras el auto comenzaba a enfriarse, abrí el GPS y busqué la ruta más rápida posible hacia mi destino. El GPS calculó una ruta que recorría todo el país de la forma más limpia posible. Un largo suspiro escapó de mi cuerpo mientras miraba la sección de la pantalla que me informaba del tiempo estimado del viaje. Leyó unas 9 horas y 32 minutos aproximadamente, más de lo que había anticipado anteriormente. Pero bueno, ¿qué hacerle? Ajusté los espejos y comencé a dirigirme hacia el sur. Pasé por varios pueblos pequeños y comunidades rurales, cada uno lleno de vida y de personalidad a su manera. Si nunca estuviste en Noruega o en cualquier otro país geográficamente similar, es honestamente difícil describir completamente la belleza y la serenidad de conducir a través de un hermoso paisaje subalpino. En serio, es muy hermoso. Ya llevaba como 3 horas de viaje cuando decidí tomarme un pequeño descanso para estirar las piernas y masticar algunas barras energéticas. También quería tomar un poco de aire fresco. Me detuve en una pequeña parada de descanso al lado de la carretera. Había algunos otros autos estacionados ahí junto con una pequeña cafetería. Salí de mi coche y respiré profundamente el aire limpio de la montaña. Se sintió refrescante. Me di la vuelta para observar lo que me rodeaba cuando noté una luz amarilla parpadeante que emanaba una valla publicitaria. Mostraba un gran triángulo amarillo con un signo de exclamación en el medio, acompañado de una información desgarradora. La autopista E6 estaba actualmente en mantenimiento un par de kilómetros más adelante. La valla publicitaria indicaba que cualquier automovilista que tuviera la intención de viajar por ella tendría que desviar su camino y tomar la carretera del condado 255 en su lugar. La puta que me parió. Recuerdo que fueron las primeras palabras que se me vinieron a la mente. Esto significaba que ahora tendría que tomar un desvío masivo en algún camino aislado e incompleto en el medio de la nada. Buenísimo, justo lo que necesitaba. Esto iba a agregarle al menos una hora, hora y media más a mi ya bastante largo viaje. Regresé a mi auto y escribí la información recién adquirida en mi GPS. Según él, pronto estaría entrando en un tramo de carretera aislado y densamente arbolado.
El tipo de camino en el que no querrás estar en caso de que tu auto empiece a andar mal o actúe de manera extraña. Continué viaje por la autopista E6 hasta que encontré el gran obstáculo del que me había advertido la valla publicitaria. Junto a él había un gran cartel naranja con una flecha que apuntaba hacia una rampa de salida a mi derecha. Giré el volante y conduje por la carretera 255 del condado. El cambio se notó de inmediato. Este nuevo camino hizo que la autopista pareciera una obra de arte. Si la E6 era un lago tranquilo en un hermoso día de verano, la carretera provincial 255 era un océano tormentoso. El camino estaba lleno de baches y asfalto cubierto de grietas. Parecía que nadie había viajado por ese camino desde hacía años. Quizás nadie lo había hecho y entendería perfectamente el porqué. A pesar de las ocasionales sacudidas de mi coche cuando golpeaba un bache, seguí conduciendo. Ahora me rodeaban enormes pinos por ambos lados, y el camino se había vuelto significativamente más estrecho de lo que solía ser. Habían pasado aproximadamente unos 30 minutos desde mi entrada en esa carretera, el tiempo suficiente para que el fuerte zumbido de las cuatro ruedas atravesando el asfalto de casi una década comenzara a ser hasta incluso reconfortante. Fue entonces cuando las vi por primera vez. Parecía que un par de grandes astas marrones habían sido clavadas a un árbol que estaba un par de metros frente a mí. Casi no lo registré cuando pasé a toda velocidad junto a él. Probablemente lo habría atribuido a mi imaginación si no fuera porque luego vi un segundo par de astas en un árbol diferente. Reduje la velocidad de mi coche para verlas mejor esta vez. Este conjunto de astas lucía un patrón peculiar de rayas negras que la recorrían diagonalmente. Al otro lado de la calle logré ver otro par, pero estos estaban coloreados con un patrón de lunares azules. También vi otro par más que era de un color rojo brillante. Comenzaba a ver cada vez más y cada una con su propio color y patrón. Literal, el bosque estaba lleno. Asumí que era parte de algún programa de arte local o algo así. La verdad que me colgué durante unos minutos mirando a los distintos pares de astas que me rodeaban. Honestamente se me hizo algo admirable que se las arreglaran incluso para preocuparse por el arte público en un lugar como este. O sea, digo, ¿quién estaría cerca para apreciarlo? Salí de mi trance y reanudé la conducción, pensando que no tenía sentido retrasar más la llegada a mi destino. Mientras continuaba por el camino, más y más astas parecían emerger de los árboles. Cuantos más aparecían, más me cuestionaba su autenticidad. Seguramente no podían haber tantos alces en todo el condado. ¿Alguien importó millones de cuernos solo para colgarlos en un lugar donde prácticamente nadie vendría a verlas? Cuanto más pensaba en ello, más extraño se me hacía. A medida que avanzaba por la autopista, noté cada vez menos las astas de colores, aunque la cantidad seguía siendo inquietante. La mayoría de las astas que ahora pasaban frente a mí eran de un tono marrón claro, como suelen serlo en la naturaleza. De vez en cuando aparecían algunas azules o verdes, pero la mayoría de ellas ahora eran solo de su color natural. A todo esto, mientras me iba preguntando acerca de este raro fenómeno, un edificio se elevaba en el horizonte. Una estación de servicio de color rojo brillante contrastaba con el denso bosque turbio que la rodeaba. Instintivamente revisé el indicador de nafta. No quedaba tanto combustible como me gustaría. Lo dudé. No estaría mal volver a llenarlo ahora que había surgido la oportunidad. Quién sabe cuánto tiempo pasaría hasta la próxima vez que se me presentara una chance así. Iba a ser preferible parar un toque a llenar el tanque antes que quedarme varado y tener que empujar más adelante. Así que lo decidí. Fui hasta la estación de servicio. Me acerqué a una de las bombas de nafta y me bajé del auto. La atmósfera del bosque me golpeó como una pared de ladrillos. No se escuchaba ni un solo sonido. Estaba inquietantemente silencioso. Esto me llenó de una sensación de inquietud bastante grande. Era como si en algún lugar, en el fondo de mi mente, algún instinto primitivo siguiera advirtiéndome de algo. Estuve a punto de volver a mi auto para seguir conduciendo, pero pensé que no había nada que temer en realidad. Siendo un poco más racional, me convenía más quedarme y terminar de llenar el tanque. Me sacudí la sensación lo mejor que pude mientras agarraba la bomba de nafta y comencé a llenar el tanque. Después de aproximadamente 5 segundos de bombeo,
la bomba dejó de funcionar. Parecía que simplemente se había quedado sin combustible. Extraño, nunca me había encontrado con este problema antes. Para empezar, ni siquiera sabía que esto podía pasar en sí. Volví a colocar la bomba en su funda y me dirigí hacia el interior de la estación de servicio para informar del problema. Justo cuando estaba a punto de entrar, mis ojos captaron algo a poca distancia a mi derecha. Era un pino enorme, que parecía extremadamente antiguo. Tenía una corteza un poco más gris y gastada que la de los otros árboles, y se elevaba por encima de todo lo que había visto en este bosque hasta ahora. Pero eso no fue lo que me hizo detenerme en seco. Después de todo, yo ya había visto árboles grandes antes. No, no. Lo que me envió escalofríos por toda mi columna fue lo que me devolvió la mirada, de hecho. Allí arriba, situado a unos metros del piso, había un gran par de astas marrones. Estas eran diferentes al resto que había visto antes. A ambos lados, cerca del centro, habían dos ojos pintados. Estaban delineados por una coloración carmesí oscura que parecía haberse filtrado más abajo por las astas. La cantidad de detalles en los ojos me hizo cuestionar por un segundo si eran reales o no. Me paré y miré mientras ellos me devolvían la mirada siniestramente. Se sentía como si fueran a parpadear en cualquier momento. Finalmente pude desviar mi mirada y me dirigí al interior de la estación. El interior del local era otra historia. No sé cómo no lo noté desde afuera, pero la tienda estaba completamente vacía. No había ni una sola bolsa de nada en los anaqueles. La mayoría de luces fluorescentes que iluminaban la tienda todavía estaban encendidas, lo cual indicaba que el lugar todavía tenía electricidad de alguna manera. Los pisos estaban un poco sucios y un moho desagradable había comenzado a crecer en el techo, en la esquina más cercana a la puerta. Pero aparte de eso, la tienda estaba en perfectas condiciones. Caminé hacia el mostrador esperando encontrar algunas respuestas que arrojaran luz sobre la situación, pero no encontré nada. Cero señales de vida. Me quedé helado. ¿Qué se supone que había pasado ahí? Saqué el teléfono de mi bolsillo solo para darme cuenta rápidamente de que cualquier intento de usarlo sería inútil. No tenía ningún tipo de servicio, señal, ni nada del estilo. Bastante cliché. Al borde del pánico, rápidamente me di la vuelta y me dirigí hacia la salida. Inmediatamente después de que salí de la estación, la inmensa sensación de pavor regresó. Esta vez parecía más fuerte. Entonces, de la nada, algo rompió con el silencio. Un fuerte chasquido, como si alguien hubiera pisado una rama. Se podía escuchar viniendo del bosque detrás de mí. Para ser honesto, la magnitud del ruido hizo que sonara más como un árbol partido por la mitad, en lugar de un par de ramitas. Sin mirar atrás, me subí a mi auto y salí de ahí lo más rápido que pude, asegurándome de subir las ventanillas y de cerrar todas las puertas. Continué por el camino, con la esperanza de volver a la civilización relativamente pronto. Debo haber estado conduciendo durante lo que yo sentí como una hora. Todavía no podía evitar la sensación de estar siendo observado. Debería estar llegando a la civilización en cualquier momento, pensaba, pero solo veía señales que indicaban lo contrario. El bosque parecía hacerse más denso y los árboles cada vez más altos. Pisé el acelerador. No me importaba si estaba acelerando de más en este punto. No es como si hubiera alguien alrededor para hacerme cumplir las leyes de tránsito de todos modos. Solo quería salir de este bosque lo más rápido posible. Encima de todo, el cielo se empezaba a nublar y convengamos que eso no me dejaba más tranquilo. Las densas nubes impedían el paso de la luz solar, por lo que el bosque se oscureció cuando solo eran las 4 de la tarde. Seguí divisando astas pegadas a los árboles. Cada una parecía más siniestra que la anterior. Podría haber jurado que algunas incluso tenían un líquido viscoso oscuro y espeso goteando de ellas. Miré mi teléfono para ver si había recibido señal. Todavía nada. Juro que solo aparté la vista de la autopista por un segundo, pero eso fue lo que hizo falta para que casi chocara con lo que ahora estaba en el medio de la carretera.
Mi auto se detuvo con un chirrido cuando pisé los frenos tan fuerte como pude, casi desviándome del rumbo en el proceso. Los faros del coche iluminaron una gran masa peluda que yacía esparcida por la carretera, bloqueándola en su totalidad. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que estaba mirando. Docenas de animales muertos y en descomposición formaban un obstáculo que parecía salido directamente del infierno. No sabría decirte cuántos animales habían, quizás 10, 15, 30. La masa consistía principalmente en cadáveres de ciervos y alces, pero estoy bastante seguro de que había algunas ovejas, una vaca y tal vez incluso un caballo. Hice lo que cualquier persona normal hubiera hecho en mi situación. Empecé a enloquecer. Como si todo lo que había sucedido antes no fuera lo suficientemente espeluznante, ahora tenía que lidiar con la vista de varios cadáveres de animales en descomposición. Peor todavía, no podía seguir avanzando. El camino estaba completamente bloqueado. Intentar pasarlo por cualquier lado probablemente resultaría en que mi auto se atascara en una zanja, lo que empeoraría por mucho la situación. Una vez que me logré tranquilizar, me senté a reflexionar sobre qué hacer a continuación. Ni en pedo iba a salir de mi auto, evidentemente. Había visto suficientes pelis de terror para saber qué le pasa a la gente en este tipo de situaciones. Tendría que pasar la estación de servicio y continuar hasta llegar a la carretera por la que había conducido inicialmente, y de alguna manera encontrar una ruta alternativa a Oslo que no implicara cadáveres o astas en árboles. Ese plan se desvaneció rápidamente cuando me di cuenta que no tendría suficiente combustible para el viaje. Miré el indicador de nafta y vi que me quedaba menos de una cuarta parte del jugo. Algo andaba mal. Podría haber jurado que tenía más. El viaje de regreso no se iba a poder, y quedarme atrapado en la oscuridad parecía el peor de los casos. Incluso si pasaba este obstáculo, todavía no estaba seguro de tener suficiente gasolina para llegar a la civilización. Finalmente me di cuenta que tenía que actuar. Ahí era blanco fácil para lo que sea que andara ahí afuera, si es que había algo. Para aliviar la situación traté de convencerme de que todo esto podría ser una grande y turbia coincidencia. Aparte de lo que sonó como un gran árbol partiéndose por la mitad en la estación de servicio, realmente no había visto ningún indicio de vida. Ni siquiera había escuchado el canto de los pájaros. ¿Quizás el bosque realmente fue abandonado? Sí, probablemente eso fue todo. Estoy siendo demasiado paranoico, pensé. El resultado de escuchar demasiadas historias de miedo cuando era niño. Escaneé la pila de cadáveres de animales mutilados y noté que en realidad podría mover algunos de ellos fuera del camino, apenas lo suficiente para pasar con mi auto. El lado derecho del bloqueo parecía estar compuesto por animales más pequeños, y me di cuenta que si podía apartar algunos de ellos del camino, sería suficiente como para poder avanzar. Cagadísimo del miedo, abrí la puerta de mi auto y salí, arrepintiéndome inmediatamente de mi decisión. El olor. Dios, el olor. No sé qué esperaba, pero el olor de docenas de cadáveres de animales en descomposición no fue precisamente fácil de ignorar. El hedor a descomposición hizo que quisiera vomitar inmediatamente. Traté de aguantar lo mejor que pude. Respiré hondo un par de veces y me dirigí hacia la pila. Estaba a mitad de camino hacia la montaña de animales cuando salté del susto al escuchar el reconocible sonido de la madera rompiéndose en la distancia. El mismo sonido que había escuchado en la estación de servicio. Me quedé quieto unos segundos, dudando si era conveniente seguir, pero al final decidí continuar. Como era de esperar, cuanto más me acercaba a la pila, peor se volvía el olor. A pesar de esto, empujé mientras agarraba las patas traseras de un ciervo y comencé a arrastrarlo fuera del camino. Otro gran chasquido sonó, esta vez más cerca. No le presté atención y tiré enérgicamente del cadáver del ciervo en descomposición. Estas cosas eran mucho más pesadas de lo que parecían. Me las estaba arreglando para apartar los cuerpos de la carretera justo cuando se escuchó otro sonido fuerte. Esta vez incluso más cerca que antes. Reconocí el sonido distintivo de un árbol romperse y vi un pino alto de la línea de árboles caer y aterrizar en la carretera por la que venía a una pequeña distancia detrás de mi auto. Cualquiera que fuera el responsable se estaba acercando. Sentí una sensación horrible en el pecho. Nunca había sentido un miedo así.
Empecé a tirar desesperadamente de las patas de uno de los cadáveres. Un nuevo conjunto de ramitas se partió, esta vez alarmantemente más cerca. Miré hacia el denso bosque junto a mi coche y vi la silueta oscura y sombría de algo grande moviéndose entre la maleza. Podía sentir la sensación del pánico aumentando, recorriéndome toda la espalda, hasta la nuca. A través de la fuerza infundida por la adrenalina lancé al ciervo fuera de la carretera. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y regresar al auto, escuché el sonido de pasos pesados detrás de mí. Podía sentir el suelo temblar un poco con cada paso. Por el chasquido del sonido me di cuenta de que cualquier cosa a la que pertenecieran ahora se había abierto camino hacia el asfalto. Me quedé paralizado por el miedo. Una gran exhalación se deslizó fuera de lo que sea que estuviera atrás mío. El sonido me recordó a un caballo resoplando, solo que más grave y distorsionado. El calor del aliento de la cosa había llegado a la parte posterior de mi cuello. Quise gritar a todo pulmón, pero no me salía la voz. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que sentí como si se fuera a salir. Finalmente reuní el coraje para darme la vuelta, y mis ojos se posaron en la monstruosidad más espantosa que jamás había visto. Parcialmente iluminado por los faros del coche, solo pude describir la forma de la bestia con una apariencia vagamente parecida a la de un alce, poniendo mucho énfasis en la palabra vagamente. Era grande, muy grande, al menos el doble de la altura de mi auto. Junto con 4 extremidades con pezuñas, 2 grandes apéndices peludos sobresalían de cada lado del torso de la criatura, llegando hasta el piso. Casi se parecía a las patas de una araña. A lo largo de su espalda habían grandes crestas de la columna que parecían protuberar a través de la gruesa piel del monstruo. Pero esa ni siquiera fue la peor parte. La cabeza de la criatura, esa sí fue la peor parte. Un gran conjunto de astas dominaba la parte superior del cráneo, excepto que en realidad no eran astas. Parecían más un conjunto de enormes manos humanas y huesudas, alteradas para imitar las astas de un alce. Algunos de los dedos demacrados incluso se alargaron extrañamente para vender aún más la apariencia. Este ser no tenía ojos, al menos no tenía unos reales. Disponía de 2 grandes marcas ovaladas aparentemente pintadas en sus astas. Me recordó a esos ojos falsos que tienen las cobras y ciertos insectos que se usan para intimidar a los posibles depredadores. Por último, la mandíbula inferior de la criatura consistía en 2 largas mandíbulas parecidas a ciervos que estaban equipadas con varias filas de dientes largos y delgados, distribuidos de una manera inquietantemente deforme en su boca. Antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar, la figura bestial chilló y comenzó a gatear rápidamente hacia mí. Cuando digo gatear lo digo en serio. Cada una de sus 6 extremidades se inclinó en ángulos incómodos y comenzó a correr de manera antinatural hacia mí. Era muy rápido. Podía escuchar el chasquido de huesos proveniente de la criatura mientras se movía. Cada apéndice parecía tener movilidad propia, arrastrando al resto del monstruo con él. Parecía anormalmente retorcido. En un acto de pura desesperación, me metí en la pila de animales podridos detrás de mí y me enterré profundamente en la carne en descomposición. Tenía la esperanza de que la criatura eventualmente me perdiera la pista y se rindiera. En retrospectiva probablemente no fue la idea más brillante, pero pensé que no tenía ninguna posibilidad de dejarla atrás, especialmente no en el denso bosque. Fuera lo que fuera, estaría perfectamente adaptado para perseguirme a través de la densa maleza. Mi escondite no duró mucho. Uno de sus apéndices golpeó la carne justo a mi lado. Podía escuchar vocalizaciones guturales escapando de su boca mientras comenzaba a buscarme frenéticamente. A este punto yo ya estaba al borde del llanto desesperado. No había forma de que saliera vivo de esta situación. Me sentí realmente condenado. Otro apéndice se plantó a mi lado. Eventualmente me encontraría. Observé con horror cómo el cadáver del ciervo bajo el que me había estado escondiendo era arrojado a un lado sin esfuerzo por parte de la criatura. Ahora podía verlo con más detalle. Su piel oscura y gruesa parecía agrietada y desgastada, una textura que recuerda mucho a la corteza de los árboles. Me había visto.
La bestia inclinó la cabeza hacia abajo y pude sentir los ojos artificiales de las astas clavados en mi alma. Un chillido ensordecedor salió de su cuerpo cuando levantó uno de sus apéndices y lo envolvió alrededor de mi pie. Noté que el extremo de su alargada pata venía unido con un par de garras afiladas oponibles. Las garras se clavaron en mi pierna y solté un grito de dolor. La criatura abrió la boca y se me presentaron filas y filas de afilados dientes amarillos. En un último intento desesperado por sobrevivir, pateé las dos mandíbulas de la criatura tan fuerte como pude con mi otra pierna. Retrocedió visiblemente de dolor. Le di una patada de nuevo, esta vez incluso más fuerte. Podía sentir que aflojaba su agarre en mi pie, así que di mi última patada, la cual me liberó, haciéndome caer al asfalto. Cojeando hacia el coche, abrí la puerta del asiento del conductor y entré justo a tiempo para que la criatura golpeara todo su peso corporal contra el vehículo. No se estaba rindiendo sin luchar. Pisé el acelerador y aceleré por la abertura en la barricada que había despejado previamente. Podía sentir el suelo temblar detrás de mí mientras miraba por el espejo retrovisor y veía a la enorme bestia en persecución. Ahora iba a más de 100 kilómetros por hora, pero mi asaltante parecía acercarse cada vez más. Esto debería haber sido imposible. No podía moverse tan rápido. Aceleré aún más. Pude escuchar el rugido del motor. Le recé a todos los dioses imaginables mientras miraba a mi izquierda y veía a la criatura al galope. Había alcanzado el auto y ahora corría a mi costado. Se volvió hacia mí y podría haber jurado que vi una sonrisa enfermiza y retorcida comenzar a formarse alrededor de su boca. Cerré los ojos y me preparé para el inevitable ataque. Pero nunca llegó. Estaba completamente bien. Todavía conducía por la carretera. Volví a mirar el espejo retrovisor y vi que la criatura acababa de detenerse en medio de sus huellas. Estaba parado ahí, como si de repente decidiera que no valía la pena el esfuerzo. También noté las extrañas astas en los árboles a ambos lados del camino. Estas astas eran similares a las otras, excepto que parecían más grandes y estaban inscritas con extraños símbolos y marcas. Debido a la distancia entre nosotros no pude distinguir lo que decían o representaban las astas. Las dos astas paralelas casi me recordaron a una especie de puerta, como si marcara la frontera entre el territorio de la criatura y el nuestro mundo. Más allá de las astas, en mi dirección, los árboles circundantes parecían completamente normales. Ya no estaba rodeado de cuernos. El bosque incluso parecía más atractivo. El monstruo grotesco dejó escapar un rugido y lo vi dar la vuelta y desaparecer en el bosque sombrío. Después de un rato de conducir me encontré con un gran letrero azul que me indicaba hacia la autopista E6. Me sentí aliviado, más allá de la comprensión. Finalmente el bosque circundante pareció relajarse y después de unos minutos de seguir la señal me reuní con los valles escénicos y los paisajes subalpinos en los que me había aventurado anteriormente. Conduje hacia la autopista E6 y manejé hasta llegar a una pequeña pero concurrida estación de servicio en una pequeña comunidad rural. Mientras estacionaba mi auto rompí a llorar y traté de encontrarle sentido a lo que me acababa de pasar. Supongo que mi adrenalina debe haber desaparecido porque lo último que recordaba antes de despertar era golpearme la cabeza con el volante y desmayarme. Me desperté un par de horas más tarde con unos golpecitos en la ventana. El personal de la estación de servicio llamó a la policía cuando los clientes notaron a un hombre cubierto de sangre sentado solo en un automóvil. Debieron haber pensado que estaba muerto o algo así. No es que los culpe. Realmente parecía un zombie. Mi ropa estaba rota. Estaba toda rota y ensangrentada por la terrible experiencia. Salí de mi vehículo e intenté explicar mi situación. Me llevaron de regreso a la estación de policía local para una evaluación psiquiátrica y médica. Cuando les di una declaración, les describí todo lo que me había sucedido en perfecto detalle y traté de sonar lo más cuerdo posible mientras lo hacía. Al principio me di cuenta que no me creían. Quiero decir, ¿quién me iba a creer? Fue solo después de que les di la ubicación de donde me encontré con la criatura que comenzaron a tensarse. Un pesado silencio cayó sobre la sala de interrogatorios y los dos oficiales intercambiaron miradas nerviosamente. Era como si supieran algo que yo no. Les pregunté sobre la carretera del condado 255 y la gasolinera abandonada, pero se apresuraron a esquivar cualquier pregunta que hiciera. El informe oficial de la policía dice que estaba en estado de shock por el ataque de un oso local cuando los dos policías me encontraron.
Así es como explicaron qué causó la herida en mi pierna y por qué tenía grandes marcas de arañazos en todo mi auto. Fue ridículo. Todos saben que no se ha informado de un avistamiento de osos en el área en años. Cuando finalmente me liberaron, llamé a mi novia para decirle que no llegaría hasta mañana por la tarde. Me registré en un motel cercano y le pregunté al recepcionista si sabía algo sobre la carretera del Condado 255 o las extrañas astas que se alineaban en la carretera. El recepcionista era un anciano de unos 60 años que parecía el tipo de persona que sabría un par de cosas sobre la historia de la ciudad. Se quedó callado. Pregunté de nuevo y pude ver que mis preguntas lo ponían visiblemente incómodo. Después de un rato de debatir si debería o no abrir la boca, me dijo de mala gana que la gente, especialmente los forasteros, no debían ir allí. Cuando le pregunté por qué, me murmuró en voz baja como si fuera a ser escuchado por los demás, que las personas que se aventuran en los bosques circundantes nunca vuelven a salir. Aparentemente esto había estado sucediendo durante décadas, pero de alguna manera nunca había sido cubierto por ningún medio de noticias local o nacional. Cuando le pregunté por qué no acababan de cerrar la carretera, me dijo que el pueblo intentó hacerlo a finales de los 80, pero que solo llevó a que las desapariciones ocurrieran cada vez más cerca de la ciudad. Como resultado, mantuvieron el camino abierto como para complacer a cualquier entidad que llamara al bosque su hogar. Intenté indagar más en el tema, pero se negó a dar más detalles. Después de un rato le di las gracias y subí a mi habitación. No sé qué hacer con todo esto. La gente de esta ciudad parece saber algo sobre ese bosque que no me está diciendo. La policía ni siquiera quiere salir a investigar si mis afirmaciones son verdad o no. Hay algo extraño en todo eso. Hace horas que estoy sentado en la habitación del motel, transcribiendo mi experiencia lo mejor que puedo, mientras el recuerdo aún está fresco en mi mente. Deja que mi historia sirva como advertencia. Si alguna vez planeas viajar por el campo noruego y ves cuernos colgados de los árboles junto a la carretera, mejor tener cuidado.